Dios tiene un plan. Ese ha sido el título de los sermones que hemos estado compartiendo durante las últimas semanas. Comenzamos allá hablando de Adán y Eva, de la creación. Después por ahí nos fuimos al diluvio y a la desobediencia misma de Adán y Eva. Y luego después, la semana pasada hablamos de Abraham. Y en esta semana o este domingo vamos a hablar de el Éxodo. Cuando yo veía el texto bíblico sugerido para este sermón, esto abarcaba desde Éxodo capítulo 1 al capítulo 14. Y yo leía y veía y decía, no, esto es para hacer solo una serie de Éxodo por varias semanas. Porque tan solo del capítulo 1 al capítulo 14 hay muchos eventos importantes. Y dije, ¿cómo le voy a hacer para compactar o poner todo junto en menos de 35 minutos, 40 minutos? Considerando la traducción. Así es que estaba orando al Señor y le decía a Dios, ayúdame a que mis palabras sean tus palabras y que despiertes en cada uno de mis hermanos y hermanas la curiosidad de ir a la Biblia durante la semana y ahora sí leerlos, estos 14 capítulos tranquilamente y digan, ay, por eso dijo el pastor esto, ay, ahora yo me acuerdo que el pastor mencionó esto y es que sí, aquí viene. Así es que la palabra del Señor está en Éxodo. Particularmente no vamos a leer los 14 capítulos, no se preocupe, tranquilos. No vamos a leer los 14, pero vamos a ver lo que dice la palabra en Éxodo capítulo. ¿Me lo puedes poner por favor, Sergio? Gracias. Es capítulo 3, versículo 1 al 7 y olvidamos cambiar ahí el Génesis por Éxodo. Pero vamos adelante con la palabra del Señor y miren lo que dice el versículo 7. Dijo luego Jehová, sí, bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Seguimos? Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Todos los eo. ¿Sí? Así es que ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias Señor, porque te hemos alabado, te hemos adorado. Ahora, Señor, háblanos a través de tu santa palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos aquí Dios que escucha el clamor del pueblo de Israel estando en Egipto. ¿Sí? Y para que podamos entender esta parte, necesito darle un poco de contexto. Pero solamente un poquito, porque si me pongo a detallarlo, se nos va a ir aquí la mañana. Básicamente pasaron 400 años entre que José trajo a todo Israel a Egipto a que Dios pusiera su mirada en la vida de Moisés. Sí. Fue a través de José, ustedes recordarán toda la experiencia de vida de José. Ustedes recordarán cómo sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes. Ustedes recordarán cómo sus hermanos lo menospreciaron. ¿Sí? Dijeron, no, ¿cómo va a ser posible que tú vas a ser mayor que nosotros? ¿Sí? José era el consentido de Jacob. ¿Sí? Tenía un especial trato de parte de Jacob, José. Así es que lo venden. Primero lo ponen en un pozo. Esto por sugerencia de su hermano Rubén, que dijo, no lo matemos. Mejor pongámoslos aquí en este pozo. ¿Sí? Estando en el pozo, pasan unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Y Judá le dice a los hermanos, ¿por qué no lo vendemos mejor? Por algunas monedas. Y así
pues nos evitamos cualquier compromiso. La palabra del Señor dice que después regresó Rubén a buscar a José en el pozo y ya no lo encontró. Y se sintió muy triste, muy triste. Ya sus hermanos habían vendido a José a esa caravana que iba rumbo a Egipto. Dice que José llega a Egipto y encuentra trabajo con Potifar. Sí. Un hombre adinerado, con muchos recursos, tierras, trabajadores, ¿sí? Un hombre con autoridad. Y la gracia de Dios estaba con José. Dios tenía un plan en particular para José. Así es que Potifar lo pone como su segundo. ¿Sí? Y empieza a trabajar con él. Y es como que el mayordomo, el capataz, el jefe, ¿sí? Después de Potifar. Probablemente José era muy atractivo, muy guapo, como muchos de los que están aquí, ¿sí? Así es que la esposa de Potifar le echó el ojo, ¿sí? Y quiso obtener algo no deseado de parte de él. Así es que cuando esta mujer se le acerca y le empieza a insinuar, ¿sí?, ciertas cosas, dice José que no quería faltarle a su jefe. Así es que sale huyendo y la mujer lo acusa de que él trató de abusar de ella. Eso le ocasionó a José que fuera a dar a la cárcel. ¿Se están acordando ya de la historia? ¿Sí? ¿Voy bien o me regreso? Ok, muy bien. Entonces, pues Potifar, indignado porque su empleado de confianza le había faltado, ¿sí? Así es que va y da a la cárcel y ahí se queda por un buen tiempo José. Y ahí conoce a dos compadres, versión Miguel Ríos, ¿sí? Conoce a dos personas, al copero y al panadero. Y ambos tienen un sueño. Y acuérdense que José se caracterizaba por tener ese regalo de Dios de interpretar los sueños, ¿sí? Así es que el panadero tiene un sueño y el copero otro. Y José interpreta correctamente los sueños. A uno le dice que prácticamente va a morir y al otro que va a ser restituido a su posición, que lo van a regresar a la posición donde él estaba. Y literalmente así sucede. El copero regresa con el faraón, ¿sí?, mientras que el panadero camina. Así es que pasaron varios tiempos y Faraón tuvo un sueño donde él veía a 7 vacas flacas y a 7 vacas gordas, ¿sí? Pero nadie podía interpretar ese sueño de Faraón. Así es que el copero, así mientras yo creo que andaba en las mesas y estaba sirviendo ahí las copas y no sé, a lo mejor se acercó cerca de Faraón y Faraón estaba, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que nadie pueda interpretar eso? Y ahí él así como que decimos en México de metiche, ¿sí?, así como que escuchando lo que no tenía que escuchar, dice, yo conozco a alguien o conocí a alguien en la cárcel que interpretó correctamente mi sueño. Dijo, pues tráiganlo. Se presenta José con Faraón, interpreta correctamente el sueño y eso le costó ser el segundo de Faraón. Al estar con Faraón y ser prácticamente la autoridad en todo Egipto, le estoy haciendo la historia así como que, sí, la estoy compactando todo lo más que pueda. Dice que se presentaron los hermanos de José porque esos 7 años de falta de comida y de agua ya habían comenzado. Así es que sus hermanos llegaron a Egipto para pedir ayuda. Y cuando José los ve, su corazón se alegró. Estudiábamos el miércoles precisamente que dice que José lo único que hizo fue preguntar por el papá de ellos si todavía vivía. Pero los hermanos, días después que lo reconocen, dice, ahora sí, José se va a vengar, José nos va a matar, José nos va a enviar a la cárcel. Pero no, José no tenía ese corazón. Así es que todo el pueblo de Israel, dice, después de por orden de Egipto, le dice, trae a tu padre y a toda tu familia y tráelos a Egipto. Tráelos aquí a Egipto. Mira, aquí hay todo esto, toda esta parte de estas tierras, que vivan ahí. Bueno, pasó otra cantidad grande de años. Le digo, desde José, ¿sí?, cuando fue vendido,
hasta que Moisés nace. Estamos hablando de casi 400 años que pasaron. Así es que cuando Moisés, ¿sí?, aparece en escena, ya no estaba el mismo faraón. Ya había otro faraón que ya no conocía a José. Y cuando vieron los egipcios que el pueblo de Dios estaba creciendo, dijeron: tengamos cuidado, porque después ellos se van a rebelar contra nosotros. Así es que le quitaron todas las herramientas que tenían para trabajar. Les doblaron las horas, pero no les pagaban overtime, ¿no? Al contrario, les exigían más. Los maltrataban, los insultaban, los menospreciaban. Y es ahí cuando leímos al inicio de este sermón que escuchó Dios el clamor de sus hijos, del abuso en el cual estaban viviendo, el menosprecio, ¿sí?, los golpes. Así es que Dios tenía un plan para su pueblo. Dios comenzó a preparar a una persona y pone en escena a Moisés. Moisés, el niño que estaba en la canasta, que lo dejó su madre en el río, que la hija del faraón lo rescató y que lo creó en casa de faraón, el cual creció y adoptó y aprendió la manera de hablar, de vestir, de comer como un egipcio. Pero llegó un día donde él vio a un egipcio maltratando a un hebreo. Y Moisés salió a su defensa y le dijo que era injusto lo que estaba haciendo. La discusión se puso bastante fuerte, que Moisés mató a este egipcio. Así es que como que hicieron como que nada pasó. Cada quien siguió su vida. Y después Moisés se encuentra en otra circunstancia defendiendo a otro hebreo. Pero en esta ocasión el egipcio le dice: ¿qué? ¿Me vas a matar igual que lo hiciste con el anterior? En ese momento Moisés salió en dirección al desierto, escapando, renunciando. Ahora déjeme decirle algo. En todo esto Dios estaba presente. En todo esto Dios tenía un plan. En toda esta escena trágica, difícil, Dios estaba presente. Así es que Moisés se va al desierto, y estando en el desierto se encuentra por ahí un arbolito que estaba con fuego y no se consumía, no se desgastaba. Y como buen mexicano curioso, fue a ver qué pasaba con ese arbolito. Que nosotros los mexicanos somos muy curiosos, ¿verdad? ¿Amén? No. Bueno, como todo hondureño curioso, yo voy. No, tampoco. ¿No vemos curiosos? Y dice que veía que el árbol no se consumía. Y de repente escucha una voz que le dice: Moisés. Imagínese que usted se va aquí a Chilicote, aquí a una parte boscosa aquí de Chilicote. Y de repente pues está ahí a mitad de la noche. Y de repente ve como que se mueve algo. Y ahí va uno de curioso, a ver qué será. Y que de repente usted escuche: Miguel. Sí, que escuche: Carlos. Dionisio. Patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Probablemente yo hubiera salido corriendo, pero Dios tenía un plan. Y es ahí donde le dice Dios a Moisés: quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Dios le dice: quiero que hagas esto. Quiero que libertes a mi pueblo. Quiero que los saques de Egipto. Sí. Dice Moisés: ¿cómo? ¿Yo? No, yo no puedo. Yo no tengo personalidad. Yo ni en público sé hablar. Es más, cuando trato de hablar, soy tartamudo. Dice: no te preocupes. Vas a sacar a mi pueblo. Vienen las plagas a Egipto. Y finalmente el faraón decide, después de la última plaga, que era la muerte de los
primogénitos, o sea, los mayores, los primeros, es que Faraón decide que los deja ir. Total, los deja ir en libertad. Y algunos les dicen a Faraón: ¿qué has hecho? ¿Por qué los dejaste ir? Ahora, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Sí? Así es que Faraón toma su carruaje, toma su ejército y van y persiguen al pueblo de Israel. Y dice que lo van persiguiendo y llega un momento donde se enfrentan al Mar Rojo. Y está el Mar Rojo de frente y están los egipcios atrás. Y le dice Moisés a Dios, ora a él, le dice: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Dijo: pues una vara común y corriente, no tiene valor. Sí, es un pedazo de rama que me encontré ahí en el monte. Úsala. Moisés extendió la vara, el mar se abrió, el pueblo de Dios caminó en seco. Y cuando los egipcios quisieron cruzar, el mar se cerró y todos murieron. Y así comenzó el éxodo del pueblo de Dios, con la promesa de llegar a tierra prometida. ¿Ok? Un largo contexto, pero era importante que se lo compartiera, porque en diferentes etapas de nuestra vida, usted y yo vivimos éxodos, momentos donde no estamos cómodos, momentos donde probablemente no nos hacen justicia, momentos donde aparentemente no tenemos lo necesario, momentos donde le decimos a Dios que no estamos de acuerdo con lo que estamos viviendo. Recuerdo, y lo he compartido en otras ocasiones con ustedes, muchos años atrás hubo una etapa de nuestras vidas como familia donde teníamos muchas necesidades, donde el dinero que ganábamos mi esposa y yo no era suficiente, y donde muchas veces no había comida en casa, donde muchas veces no había esas monedas para poder pagar el autobús público para ir al trabajo o para ir a la iglesia. Mañanas donde no había ni siquiera un vaso de leche para darle a nuestros hijos. Es más, no había ni siquiera monedas para comprarle una bolsita de croquetas a nuestra perrita, y donde a veces ella se tenía que conformar con un pedacito de hueso o con el hueso de una manzana o con algo. O le decíamos: Candy es muy espiritual, así se llamaba la perrita, Candy. Dice: Candy es la más espiritual de aquí de toda la casa. Decían: ¿por qué? No, es que a veces se avienta como 2 o 3 días de ayuno porque no tenemos para darle comida. Entonces era la más espiritual. Le encantaba agarrar los calcetines del tendedero y empezarlos a morder todos. ¿Sí? Yo creo que pues se hacía la idea que era un bistec o algo, ¿no? Pero era un calcetín. Pero déjeme decirle que a lo largo de todos esos días nunca dejamos de ver la provisión de Dios. A pesar que no había esas monedas, mucho menos esos billetes, nunca dejamos de comer. Yo no me preocupaba cómo le iba a hacer la próxima semana para pagar o para hacer esto. ¿Sabe? Yo me preocupaba esa mañana. ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a comer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la luz, el agua, el gas? Pero Dios nunca dejó de proveer. Cuando el pueblo de Dios caminó por el desierto por 40 años, hubo algo que le llamó maná. Era el alimento que Dios les daba cada mañana, el maná del cielo, ¿sí? El cual no podían almacenar, porque si lo almacenaban se echaba a perder. Pero lo bueno es que al día siguiente, muy temprano, había un maná fresco, había un maná saludable, había un maná que les iba a ayudar. En esos años mi esposa y yo y mis hijos
siempre tuvimos una provisión. La palabra de Dios dice que la presencia de Dios caminaba en ese desierto con su pueblo. De día, ¿con qué? Con una nube. Y en la noche, ¿con qué? Una columna de fuego. La presencia de Dios estaba con ellos. En ese tiempo de nuestra necesidad, nunca dejamos de ir a la iglesia. Nunca dejamos de servir. Nunca dejamos de orar. Nunca, es más, fueron los años donde más viajes para ir a predicar y cantar a otros lugares fue cuando tuve. Porque la presencia de Dios estaba con nosotros, a pesar de que el refrigerador estaba vacío, a pesar de que la alacena estaba vacío. Pero ¿sabe lo más curioso de este tiempo para nosotros que era? Que había una promesa de Dios. Había un plan de Dios para nuestras vidas. Y a través de la Biblia, de oraciones, de hombres y mujeres que venían y nos daban palabra de Dios, que nos decían: el tiempo está cerca para que ustedes lleguen a esa tierra prometida. Hubo una vez una mujer que oró por nosotros y me dice: están a la vuelta de la esquina, están casi por llegar y dar la vuelta a la esquina. Y mientras ella decía esas cosas y yo estaba ahí recibiendo la oración, le decía: Dios, pero está bien lejos la esquina, la veo bien lejos. Esta mujer dice que ya estamos aquí por dar vuelta. Ayúdame a creerte, porque yo la veo esa esquina muy lejos, muy lejos. Dios tenía un plan. Dios tenía una promesa para mi vida. Dios tenía una tierra prometida. Tuvieron que pasar cerca de 8 años para que nosotros comenzáramos un proceso para venir a vivir a los Estados Unidos y estar viviendo aquí. Hoy puedo decir que estoy en mi tierra prometida. Hoy puedo decir que mi esposa, mis hijos y yo estamos en tierra prometida, ¿sí? Y que durante todo ese tiempo nunca dejamos de ver la mano de Dios. Nunca dejamos de ver esa provisión constante y ese cumplimiento de su palabra en nuestras vidas, ¿sí? El pueblo de Dios renegó y le dijo: Moisés, hey Moisés, ¿nos trajiste aquí al desierto para morir o qué? O sea, en Egipto teníamos lo que quisiéramos y tú nos traes aquí para morir. ¿Sabe cuántas veces yo le dije a Dios en ese tiempo: ¿qué pasó, Dios? ¿No dejamos de venir a la iglesia? Cuando podemos, cuando tenemos algo, diezmamos. No dejamos de dar nuestro diezmo. No hemos dejado de orar. Tratamos de servir en todo lo que podemos. ¿Qué pasó, Dios? Así como el pueblo de Israel le decía a Moisés: ¿qué pasó, Moisés? O sea, ¿nos trajiste para morir? Porque aquí pues está muy difícil la cosa. Allá en Egipto teníamos todo. Mi familia y yo estábamos viviendo el éxodo. Un éxodo, ¿sí? Pero Dios tiene un plan. Que cuando usted y yo cruzamos esos éxodos, ¿sí? Número 1, Dios no deja de estar con nosotros. Dios no nos abandona. Dios permanece fiel. Dios sigue extendiendo su mano para proveernos. Y a pesar de que de repente en momentos nos atrevemos a reclamarle a Dios y decirle: ¿por qué a mí? O sea, yo le estoy echando ganas, Dios, y otro que ni temor tiene de ti, mira, le va mejor que a mí. Échale un ojo a él. Sí. No sé si a usted le ha pasado, pero yo sí, de repente, en ese tiempo le dije a Dios: ¿qué pasó? Pues ¿a qué estamos jugando? Sí. El pueblo de Israel le reclamaba a Moisés. Y en ocasiones nosotros le reclamamos a Moisés. Peoria hoy en día es nuestra tierra prometida. Pero probablemente más adelante vamos a tener un éxodo. Porque Dios nos sigue llegando, nos sigue llevando
a diferentes lugares para bendecir nuestras vidas. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Sí. Tal vez usted está pasando por un éxodo. Tal vez ahorita a lo mejor está muy callado porque dice, ay, es que es justamente lo que estoy pasando. Trato de hacer la voluntad de Dios. Asisto a la iglesia. Soy fiel con mis diezmos. Sí, pero como que la cosa no camina como yo quisiera. Sí, es verdad, nunca me ha faltado qué comer ni dónde dormir. Pero tengo otras carencias. ¿No será que Dios le está permitiendo vivir un éxodo para mostrarle algo en particular? Para hacer crecer nuestra fe de manera muy particular. Ayer tuve la oportunidad de estar con Berenice y Dionisio y su familia. Sí, no es Dionisio. Sí, ¿verdad? Ya se me fue. Delfino, perdón. Sí. Con Delfino tuve la oportunidad de estar en su casa y escuchar. Un día de estos acérquense con ellos y escuchen el testimonio poderoso de Dios que hizo en la vida de ellos. Yo estaba impactado ayer de escuchar la manera en cómo Dios los trajo aquí a Estados Unidos. Y llegando aquí a Estados Unidos, ¡pum!, tienen una experiencia que les hace separarse. No porque ellos quisieron, sino porque había unas circunstancias que los separaron. Pero Dios hizo justicia. Dios metió su mano. Dios tenía un plan. Arregló las cosas, hizo las cosas de una manera que nadie se lo hubiera imaginado. Pero no se lo voy a contar. Acérquense con ellos, invítenlos a comer, vayan por ahí, invítenlos a su casa y que les compartan ese testimonio. Es impresionante. Así es que yo no sé si usted está pasando por un éxodo. Ahora tenemos a Moisés ahí como protagonista. Y Moisés es el libertador de este pueblo. Moisés, como le dije, medio que escuchó a Dios porque le puso muchas excusas. Dijo, no, Dios, es que yo no sé hablar en público. ¿Sí? No, Dios, no, es que yo no tengo la personalidad. A lo mejor le dijo, Dios, yo no tengo ni la ropa para presentarme delante de Faraón. Muchas excusas. En ocasiones Dios nos está llamando a hacer cosas y respondemos, no, Dios, es que yo no sé. Es que yo no he ido al seminario. Es que no, pues es que nunca lo he hecho. ¿Sí? No, mejor usa otro. No a mí. Pero Dios le dice a Moisés, bueno, ahí está Aarón. Aarón te va a ayudar. Aarón te va a hacer ahí como que tu apoyo. Y Dios en nuestras vidas pone a alguien a nosotros. ¿Sí? Pone una amistad, pone a tu esposa, pone a tu esposo, pone a tus hijos para que cumplas eso que Dios te ha pedido que hagas. Pero ponemos muchas excusas y en el peor de los casos nos desacreditamos. No, yo no llegué a ese nivel. No, es que yo no estoy llamado para hacer eso. Moisés no tenía la capacidad para liberar a un pueblo. O sea, imagínense, eran miles los que estaban en Egipto. Ahora que estábamos en el campamento la semana pasada, que nada más eran 40 jóvenes, cuando teníamos que dar instrucciones para las siguientes actividades, tenía que decir, jóvenes, escuchen, pongan atención, ¿sí? Por favor, atiendan aquí. Y casi desgarrando nuestra garganta con 40 jóvenes llenos de energía, ¿sí? Que no te escuchaban. Y luego ya terminabas de dar las instrucciones y venían contigo y te dicen, ¿qué vamos a hacer? Y pues te estoy gritando, te estoy diciendo lo que voy a hacer. Imagínense Moisés con miles diciéndoles, por aquí, viene, todos juntos, vamos. O sea, no estaba capacitado para mover una multitud, pero Dios estaba con él. Dios le dio la promesa que él iba a estar con él. Dios te está motivando y te está diciendo, tienes que hacer esto. Deja de decirle a Dios, yo no puedo, yo no tengo las credenciales, yo no sé hacerlo. Dejemos de decirle eso a Dios y pongamos a hacernos lo que tenemos que hacer.
Porque Dios va a estar con nosotros, porque Dios tiene un plan, porque Dios quiere usar su vida y mi vida. ¿Cuánta gente está viviendo en esclavitud en este tiempo como el pueblo de Israel en Egipto? ¿Cuánta gente está viviendo en una esclavitud emocional? ¿Cuánta gente está viviendo una injusticia en su hogar, una injusticia en su trabajo? ¿Cuánta gente está sufriendo por depresión, por angustia, por soledad? Y necesitan a un libertador. Su nombre es Jesucristo, pero necesita Dios un instrumento, alguien que vaya y le diga: Dios te ama. A veces es suficiente para decir, para que Dios haga algo. Dios te ama. A veces va a ser suficiente que le digas: vamos a la iglesia, yo paso por ti. Ya, esa fue tu chamba, ese fue tu trabajo, no vas a hacer más. Porque cuando esa persona entre aquí, el Espíritu Santo que está aquí va a empezar a hablarle. Sí, va a empezar a tocar su corazón, va a comenzar a cambiar su mente. Porque ese es el trabajo de Dios. Tu trabajo y mi trabajo es tan solo: vamos a la iglesia. Tu trabajo, mi trabajo es solamente decirle: Cristo te ama y Él puede ayudarte. No tienes que decirle todos los versículos acerca de la fe. Ahora, si te sabes, por lo menos, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ya es suficiente. Hay gente que está pasando por un éxodo, que están esperando por un Moisés, una persona como tú y como yo, que los guíe, que los lleve a esa tierra prometida donde Jesús está, donde Jesús está dispuesto a abrazarlos. Pero tome valor, ¿sí? No se desacredite, ¿sí? Moisés no estaba preparado, usted y yo no estamos preparados, pero Dios es el que nos prepara. Dios es el que nos da las herramientas. Moisés oró, dice, frente al mar rojo, y le dijo: Dios, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde corremos? ¿Sí? Están los egipcios, nos van a atrapar y el mar está enfrente. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Una simple y normal vara. No tenía el título de doctor en teología. No tenía una credencial que lo acreditaba para abrir los mares. No tenía nada. Solamente tenía su fe y el respaldo de Dios. Si usted está pasando por un éxodo, o si usted está frente a personas que necesitan conocer a Dios, en esta mañana Dios les está diciendo: ¿qué tienen en sus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Úsalo. No tengas miedo. No digas que no puedes. No digas que no estás preparado. No, úsalo. Porque Dios es el que va a hacer la obra. Dios escuchó el clamor del pueblo y mandó a Moisés para liberarlo. Pero en todo momento Dios estuvo presente. En todo momento el plan de Dios era liberarlos, a pesar de todo lo malo que pasaron. ¿Qué tienes en tu mano? O si estás pasando por un éxodo donde no, mire cómo lo voy a decir, donde probablemente no estás viendo la mano de Dios, y lo pongo entre comillas porque yo sé que Dios está ahí, pero a veces nuestros ojos carnales, los problemas, las dificultades no nos dejan ver más allá de esto, y nada más vemos el problema aquí, pero no vemos todo lo que Dios sigue haciendo en favor de nosotros para llevarnos a esa tierra prometida,
para llevarnos a ese lugar donde vamos a estar, para llevarnos a hacer eso que tenemos que hacer, para llevarnos a vivir esa experiencia de comunión con Dios a la cual nos quiere llevar. ¿Cuál es nuestra situación en esta mañana? ¿Estás en un éxodo? No te preocupes, Dios te va a sacar de ahí. Dios va a estar contigo. ¿Sí? Dale tiempo. Concluyo con esto. ¿Cuánto le dije que pasó el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta entrar a tierra prometida? ¿Cuánto pasó? 40 años. ¿Sí? Pero a veces nosotros, Dios, necesito esto. Ya. Dios, ya. ¿Me urge? Ya. Dámelo. Rápido. Se está yendo. No. Tú no contestas. Ya no voy a ir a la iglesia. No, tú realmente no eres un Dios fiel. Hay ocasiones donde tenemos que esperar. Yo esperé más de 10 años. Y a pesar de que a través de la Biblia, a través de hombres y mujeres de Dios me decían, estás a la vuelta de la esquina, estás a la vuelta de la esquina. Pasó mucho tiempo, pasaron muchos años. Pero hoy le doy gracias a Dios que me trajo a este lugar. ¿Cuánto se va a tardar Dios en su petición? No lo sé. Pero de que lo va a hacer y que lo va a cumplir, lo va a hacer. Así es que si usted está pasando por un tiempo de éxodo, o Dios le está diciendo, necesitas hacer esto, necesitas ir allá, necesitas ir y visitar a esta persona, yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Y en una manera de respuesta, podamos venir aquí al altar y decirle, Dios, sé que me has estado hablando. Y tal vez como Moisés, he estado poniendo muchas excusas. Tal vez he estado anteponiendo otras cosas que no son prioridades. He puesto otras cosas antes que a ti. Y no he visto que las cosas marchen bien. Hoy es el día, Señor, en que quiero obedecerte. Hoy es el día donde te voy a decir, Dios, aquí estoy. Y sé que responderás fielmente a tu promesa y ese plan. Si esa es su oración, te invito a que venga aquí. Queremos orar por usted. Así es que mientras le adoramos, puede pasar al frente aquí y orar.